Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Hoy tenemos un programa especial sobre la crisis en Bolivia. Bueno, les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclufuturo Bolivia. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. La seguridad de la presidenta interina de Bolivia está supuestamente amenazada. Este lunes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció que un grupo criminal quiere atentar contra la vida de Jeanine Áñez. Esta amenaza obligó a hacer cambios en la agenda de la presidenta. Por ejemplo, tuvo que cancelar un viaje previsto al departamento de Beni. De momento no tenemos demasiados detalles de esa denuncia, ya que según las nuevas autoridades se trata de un tema de seguridad de Estado. Se publicará más información a medida que avance la investigación conjunta de la policía y las Fuerzas Armadas. Lo que sí sabemos, de acuerdo con las declaraciones de Murillo, es que ese grupo criminal tendría presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los involucrados siempre, según las autoridades, hay cubanos, venezolanos y colombianos. Escuchemos. Les vamos a dar el máximo de detalle cuando terminemos los operativos que estamos haciendo. Hay gente, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metido en eso. Está el narcotráfico por detrás, porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? No, no lo vamos a permitir. Bueno, por otro lado, el diario oficial Granma reportaba este lunes la llegada a La Habana de los 4 médicos que estaban detenidos en Bolivia. Son los mismos que, según las autoridades bolivianas, fueron hallados en posesión de unos $100,000 en efectivo. El gobierno de Bolivia no aclaró si se iba a formular cargos contra ellos o de qué se les acusaba. CNN no ha podido confirmar esta información de manera independiente, pero esa detención fue el detonante para la salida del personal cubano de Bolivia. Eso pese a que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, negó cualquier implicación de esas personas en el fomento de la violencia en las protestas. Una lectura muy diferente de lo ocurrido la hizo el secretario de Estado de Estados Unidos. Mike Pompeo aplaudió la retirada de personal cubano con un "Bravo Bolivia". Esos profesionales, argumentó, no estaban para ayudar a los bolivianos, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba liderado por Evo Morales. El gobierno de Bolivia anunció el viernes la expulsión de su país de cientos de funcionarios cubanos. Fue lo correcto. Cuba no estaba enviando médicos y funcionarios a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba encabezado por Evo Morales, quien buscó mantener su control del poder mediante el fraude electoral. Bolivia ahora se une a Brasil y Ecuador al reconocer la amenaza de Cuba a la libertad. En ambos casos, estos gobiernos, libres de interferencia externa, han actuado para proteger su propia soberanía nacional y para defender los intereses de sus propios ciudadanos. Bravo Bolivia. Bueno, y el gobierno interino de Bolivia trata de pacificar al país. Si bien de momento esos esfuerzos no están dando muchos resultados, hay que ser honestos, este lunes se volvieron a registrar manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales, pero hay una nota positiva y es que partidos políticos, integrantes de la sociedad civil y miembros del gobierno participaron en una mesa de diálogo convocada por la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia, la Unión Europea y la ONU. ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Quiénes asistieron? Se lo quiero preguntar a mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto y miembro del Consejo Episcopal Permanente. Gracias por estar con nosotros, Monseñor. Bienvenido a Conclusiones y gracias por el contacto. Para empezar, cuéntenos, ¿qué fue, hasta donde le sea posible, qué fue lo que pasó en esta reunión? ¿Cuántas horas duró y quiénes fueron los protagonistas, Monseñor? Lo escucho, bienvenido. Como dijimos en la mañana cuando convocamos a la reunión de las partes para el diálogo, dijimos que nosotros como iglesia no íbamos a decir quiénes
estaba en las reuniones, un poco los alcances de las mismas. Esto para no entorpecer, obviamente, el diálogo como tal, porque a veces se plantean detalles que hay que afinar, que hay que ajustar, y entonces es la dificultad del momento. Puedo decir simplemente que hubo encuentros por separados con personeros del movimiento socialismo, por un lado, y por otro lado, personeros también de otros partidos políticos en función, como si también de fuerzas políticas que se habían presentado a las elecciones últimas que después se están declarando digamos nulas porque se van a nuevas elecciones, obviamente. Entonces, permítame ser un poco más prudente en este sentido. También hubo, obviamente, un encuentro entre el movimiento socialismo y personeros del gobierno actual de transición. Para entenderle bien, monseñor, me dice que las reuniones fueron por separado, entonces quiero que quede bien claro, ¿no se vieron cara a cara las diferentes partes en el conflicto entonces? Algunas partes sí se vieron cara a cara. Pero permíteme, de verdad, como decía, como iglesia dijimos nosotros que manteníamos un reservo, que si las partes querían obviamente manifestar su parecer, podían hacerlo con libertad, pero no era de nuestra parte de la iglesia, porque nosotros funcionamos como facilitadores del diálogo, no mediadores. Entonces facilitamos encuentros, reuniones, situaciones de análisis, pero en ningún momento nosotros aportamos temas de decisiones, les toca a las partes. Es cierto. Completamente entendible su posición, monseñor, y la respeto muchísimo. Le quiero preguntar si dentro de lo sucedido hoy, ¿lo describiría usted como el inicio del proceso? ¿Hubo algún tipo de acuerdo? Obviamente respetando lo que me decía anteriormente, de que no puede revelar exactamente qué se trató, pero para beneficio de los bolivianos y también de nuestra audiencia que nos ve en toda América Latina y Estados Unidos, ¿cómo calificaría este paso de hoy, monseñor? ¿Es el principio del proceso? Seguramente es un principio del proceso. Por lo menos se han puesto sobre las mesas las temáticas grandes que se van a abordar en estos próximos días. Y como es lógico pensar, las temáticas grandes son la pacificación del país, porque las convulsiones sociales afectan grandemente la vida del país en este momento. Y otro tema, obviamente, es el tema de nuevas elecciones, procedimientos y mecanismos para ver de qué manera se puede llegar cuanto antes a nuevas elecciones transparentes y eficaces para dar seguridad y serenidad al país. Y también, relacionado a este segundo tema, el tercero, que es de qué manera renovar con nombres probos los tribunales electorales que están llamados a conducir un proceso electoral nuevo. ¿Qué tanta capacidad o qué tanto afán de negociar existe en las partes, monseñor? ¿Hay flexibilidad? Bien, tú sabes que en una negociación siempre hay momentos donde la flexibilidad es buena, otros momentos donde se ve un poco más difícil. Había el personero que nos está colaborando también, que es el enviado personal del secretario de la ONU, que dice que en ciertos momentos es como un pendoleo, que una cosa va por un lado por el otro, y hay que saber medir las partes y hay que saber ver cómo avanzar poco a poco. Creo que hay cierta voluntad para avanzar, hay, digamos, algunos acuerdos que se están plasmando, y entonces yo, de veras, hago un auspicio grande que se puede ir construyendo mucho más en las próximas horas, en los próximos días. Hay una situación crítica en Bolivia, monseñor, y usted lo sabe mejor que yo. Ha habido bloqueos en la carretera, sigue habiendo protestas. Esto ha provocado una situación de escasez. Y quiero preguntarle si dentro de todas estas conversaciones que se dieron hoy, ¿hubo algún tipo de acuerdo o por lo menos se presentó la idea de que paren estas manifestaciones, estas protestas de un lado y del otro, de que se le ponga un alto a la violencia, de que se permita que fluyan los bienes, la comida, el combustible, para que la población no se encuentre en este estado de zozobra como el que ha estado después de las elecciones del 20 de octubre? Sí, aquí puedo decir algo. Digamos que hay elementos que sí en los días anteriores, marchas y obras muy fuertes, bloqueos
y durante las noches vigilias de parte de los vecinos, rondas de otros manifestantes que obligaban a salir a marchar. Estas son muy duras. Te puedo decir que en estas últimas dos noches y hoy el tema ha bajado un poco. Hubo hoy una gran manifestación de gente que venía del área rural, de campesinos que ingresaron a la ciudad, pero hicieron su manifestaron sus pedidos directamente con la presidenta, quisieron reunirse con la presidenta, quisieron escucharlos. Entonces hay elementos que muestran un acercamiento y un deseo de poco a poco volver a la normalidad. Un dato importante que en la ciudad del Alto, donde yo soy obispo, 238 juntas vecinales, dirigentes vecinales han manifestado que ya no quieren estar en esa condición de conflictividad para volver al trabajo y volver a la vida normal, donde haya abastecimiento y pasar a vivir en paz. Sí. Y también otra cosa que puedo decirlo, porque lo he visto un poco en estas horas últimas, en algunos sectores conflictivos ha habido acercamiento con autoridades, digamos, diputados originarios del mismo lugar, con representantes vecinales, para ir avanzando y desbloqueando situaciones. Son pasos intermedios que espero den esperanza a la gente, donde todavía se torna difícil la zona que desde la ciudad de Cochabamba va hacia el Chapare, donde se mantienen bloqueos y vigilias sumamente fuertes y radicadas. Me queda aproximadamente un minuto de tiempo, Monseñor. Antes de despedirlo, quería preguntarle si dentro de lo que se ha dialogado existe la posibilidad de que se realicen elecciones para antes del 22 de enero, que era cuando hubiera terminado el periodo presidencial constitucional del ahora expresidente Evo Morales. ¿Existe esa posibilidad, Monseñor? También soy sincero porque he escuchado a ambas partes sobre este tema. Digamos que la voluntad es de achicar tiempos lo más posible. Se pueden achicar tiempos, pero con mucha honestidad ambas partes ven que es difícil. Probablemente algo más, un tiempito más, no mucho, sí. De todas maneras, no mucho, pero sí al 20 de enero es difícil, porque quedarían prácticamente 70 días y desde el punto de vista de procedimientos, normativas, el hecho de tener que reconstruir los tribunales nacional y departamentales a nivel electorales, reconstruir espacios, insumos y estructuras que en algún lugar se han quemado, esto obviamente no es tan sencillo. Entonces, probablemente un tiempito más, pero no mucho. Todo el mundo está diciendo Bien. Que pueden achicar los tiempos que normalmente establece la Constitución para ir avanzando cuanto más rápidamente. Le agradezco muchísimo el contacto, Monseñor. Sé que es un tema delicado, sé que hay que manejar todas estas conversaciones de la manera más estricta posible, con el mayor respeto para las partes, y le agradezco una vez más el hecho de que haya tomado la oportunidad para esta entrevista con nosotros. Era Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto y miembro del Consejo Episcopal Permanente desde La Paz. Gracias, Monseñor. A ustedes, gracias. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y más adelante aquí en Conclusiones. ¿Cuál fue el factor principal para darle asilo a Evo Morales en México? ¿Tradición o afinidad política? ¿Reconocerá López Obrador al gobierno interino de Bolivia? Y también el gobierno de Yanín Áñez evalúa lo que catalogan como mecanismos alternos para llamar a nuevas elecciones generales. ¿Serían constitucionales unas elecciones por decreto? Regresamos con más aquí en Conclusiones. Esta
Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad de que su país reconozca a Yanine Áñez como la presidenta interina de Bolivia. Al ser consultado por la prensa durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que es un tema que se está evaluando, pero que en tal caso correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tomar una decisión. Escuchemos. Un proceso, se está valorando, esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión. Las declaraciones del mandatario se dan a 6 días de la llegada de Evo Morales a México. El expresidente, argumentando que no estaba garantizada su seguridad e integridad física, aceptó el asilo político ofrecido por López Obrador. Algunos sectores de la oposición en Bolivia han cuestionado este asilo, alegando que el exmandatario debió permanecer en su país para enfrentar una investigación por fraude electoral. ¿Por qué? Porque la Organización de Estados Americanos publicó un reporte señalando que los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre fueron fraudulentos y tendenciosos a favor de Morales. Sin embargo, el expresidente Jorge Fernando Tuto Quiroga, quien reconoció haber participado en las gestiones para facilitar la salida de Morales, señala que la pacificación de un país se hace más viable cuando no existe una figura polarizante en el medio, en este caso, Evo Morales. No obstante, en una entrevista publicada el domingo por el diario El Universal, Quiroga cuestionó abiertamente que la administración de López Obrador le permita a Morales hacer política desde México. Esto fue lo que dijo, y cito: "No puede ser lo que está haciendo México, que el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard lean la convención de asilo para darse cuenta de que un asilado no puede hacer política y dar declaraciones incendiarias". Agrega: "¿Cómo es posible que López Obrador, que denunció fraudes en elecciones pasadas en su país, permita ahora a Morales hacer política y mucho daño desde allá?" Esto fue lo que dijo el expresidente Quiroga. En México también hay divisiones sobre el asilo concedido a Evo Morales. No todos están de acuerdo con el presidente. Vamos a escuchar. El refugio fuera de lo político es por parte de lo que nos distingue a los mexicanos, es la solidaridad. Estoy de acuerdo que su vida corra peligro, pero vaya, pues qué más se le puede hacer. Lo que sí no me gusta es que le dejan de dar a expresidentes su pensión para ahora darle a expresidentes extranjeros ayuda. Primero deberían de ayudar a la gente de aquí, a lo que me refiero, a las comunidades, a todas esas personas, y ya después pensaremos en los extranjeros, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Es parte de ser solidario, ¿no? No creo que sea, es como darle tiempo para que arregle su situación. Yo tengo entendido que la situación en Bolivia está muy complicada ahorita, entonces yo no estoy en desacuerdo, no es como que lo vayan a hacer rico aquí ni nada, es simplemente un refugio. No estoy de acuerdo, no coincido que haya tanto extranjero en el país. Digo, si aquí no tenemos oportunidades para nosotros, con tantos extranjeros menos. Y dándole la vida que le están dando al señor, ayer estaba comiendo en la Condesa, me parece, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a mantener? En otras palabras, y para ponerlo en términos mexicanos, candil de la calle, oscuridad de la casa. Así que hay críticas, hay quienes están de acuerdo con el presidente, pero bueno, esa es la situación en México, y varios analistas políticos consultados por CNN aseguran que el asilo no necesariamente se alinea con la tradición mexicana de ofrecer refugio político, ni tampoco con los intereses de Bolivia y México, sino más bien con la afinidad, y esta es la palabra clave, ideológica entre ambos mandatarios. Recordemos que López Obrador, quien llegó a la presidencia con un plan reformista y de inclusión social, ha aplaudido en varias ocasiones los logros del gobierno de Morales, que incluyen un crecimiento económico destacado para Bolivia. Sin embargo, hay quienes critican esta afinidad y temen que, al igual que hizo Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela,
López Obrador intente enmendar la Constitución para extender su mandato, algo que el mandatario siempre ha negado. Analizamos el tema con mi invitado. Bueno, le doy la bienvenida a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, ex embajador. Bienvenido a Conclusiones. Bolivia es un país que, bueno, raramente es noticia de primera plana en México. Establecieron relaciones diplomáticas por primera vez en 1867. Hay un tratado de libre comercio escasamente utilizado desde 1995. Pero todo esto, ex embajador, ha cambiado con la llegada de Evo Morales. ¿Qué representa el exilio del expresidente boliviano en México para las relaciones entre ambos países? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa. Yo creo que acá hay varios significados. Yo empezaría diciendo que yo creo que el gobierno de México debería reconocer al nuevo gobierno de Bolivia. Y brevemente te explico por qué. A partir del gobierno de Zedillo en México, se dio un cambio profundo en la política exterior mexicana al haber los gobiernos posteriores adoptado la Carta Democrática Interamericana. Esa carta dice claramente que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los países de las Américas o de la OEA tienen la obligación de defender la democracia. Con lo cual cambiaron su política exterior radicalmente de las doctrinas anteriores. El presidente actual ha resucitado, ha desenterrado la doctrina Estrada que dice claramente, y la han utilizado para Venezuela y Nicaragua, que México no reconoce gobiernos sino estados y que ellos no juzgan la política de los gobiernos ni el origen de esos gobiernos, sino que reconocen estados. Por tanto, para Venezuela y Nicaragua la han desenterrado. Ahora viene el caso de Bolivia y no tendría ningún sentido que vuelvan a juzgar lo que hace o no hace ese gobierno cuando han desenterrado esa doctrina. Cierto es, embajador, pero estaba viendo las declaraciones del presidente López Obrador de esta mañana y decía que no descarta la posibilidad de reconocer al gobierno interino de Bolivia, como usted sugiere, eso a pesar de que la semana pasada, no sé si le tengo que escuchar las declaraciones, la presidenta provisional, Yanine Áñez, dijo que le dan pena a los mexicanos por la decisión de darle asilo político a Evo Morales. Además, calificó a López Obrador de ser un socialista en el poder y remató diciendo que ojalá que los mexicanos no tengan que lamentarlo. Entonces, con base a todos estos comentarios, ¿cómo quedan las posibilidades de restablecer relaciones tomando en cuenta lo que se ha dicho, ex embajador? Yo creo que si tiene coherencia el gobierno de México, primero que esos comentarios y esa molestia que hay en los bolivianos con lo que ha pasado con Evo Morales, porque hay una profunda molestia, no debería ser un impedimento para que México sea coherente con sus propias políticas, es decir, el gobierno de AMLO, que habla de no reconocer gobiernos sino estados, tiene que ser consecuente más allá de las críticas que reciba de Bolivia, de los bolivianos y de muchas otras personas. Creo que lo que corresponde es que no juzguen al gobierno y lo reconozcan, porque esa es la doctrina que ha traído el presidente de México, contrariamente a las previsiones de la Carta Democrática de la cual México es parte. Y puede pasar todavía. Mire, ex embajador, el gobierno interino de Bolivia se queja, como usted ya bien lo comentaba, de que el presidente López Obrador le ha permitido a Evo Morales utilizar a México para ponerlo de cierta forma como una trinchera y lanzar granadas políticas y promover la inestabilidad en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades bolivianas. ¿Qué respondió el gobierno de México? Bueno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la respuesta fue que la Constitución mexicana garantiza el derecho de libertad de expresión que se extiende a quienes estén en el país, sean mexicanos o no. Usted decía que hay incongruencia. ¿Qué le parece esta declaración del gobierno de México, ex embajador? Esta es una segunda incongruencia, porque tanto Bolivia como México somos parte de la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas del año 54. Esa convención tiene un artículo que expresa claramente que los asilados o los asilados territoriales en México tendrán la libertad de expresión de la que gozan todos los mexicanos.
Lo que no tiene y está expresamente prohibido por esa convención es llamar a la violencia, incitar a los disturbios, hablar de cercos y sobre todo de decir que el pueblo no le queda más que seguir combatiendo. Esas frases están causando disturbios en Bolivia, están incendiando el país. Hay claramente pruebas de que se están volando puentes en la ciudad de La Paz. Hay gente armada en el Chapare, la zona de producción de coca, que están llevando campesinos, han rebasado a la policía y están generando una zozobra en Bolivia, y eso no debería hacerlo conforme a esa convención. Ex embajador, el viernes pasado le dijo Evo Morales en la Ciudad de México a Carmen Aristegui de CNN, de esta cadena, que no descarta la posibilidad de regresar a Bolivia. ¿Qué significaría para Bolivia un retorno de Evo Morales? Mire, yo le voy a decir lo más crudamente y que puedo, porque es lamentablemente la realidad. El regreso de Evo Morales, y él sabe, o por lo menos cree así, depende de la violencia que pueda desatar en Bolivia. Los bolivianos han salido por millones, los jóvenes, a las calles, porque han sido estafados en lo más esencial de la democracia, que es el voto, el respeto a su voto y a la voluntad popular. Entonces, el regreso de Morales está condicionado a que él entorpezca en el Parlamento el desarrollo de las nuevas elecciones en muy poco tiempo más. Él tiene que boicotear la realización de elecciones, tiene que generar conflicto muy grande para poder tener alguna chance para que digan, venga a ayudar a pacificar el país, y que su gente dice, vamos a dejar de hacer esta violencia si viene Evo Morales. Ese es un chantaje, es un juego muy peligroso, porque Bolivia tiene un gobierno que tiene un objetivo muy concreto: llamar elecciones a la brevedad posible, conformar una corte electoral que tenga integridad, respeto y fiabilidad en la población, para que nunca más Bolivia viva la vergüenza de un fraude como el que ha hecho el señor Evo Morales, refrendado por la OEA. Entonces, es muy grave esta consecuencia de que solo en una situación de caos y de desastre él pueda volver. Le agradezco a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, quien nos acompañaba en vivo desde Washington. Gusto saludarlo, ex embajador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Al volver, el gobierno de Jeanine Áñez evalúa lo que catalogan como mecanismos alternos para llamar a nuevas elecciones generales. ¿Unas elecciones por decreto serían constitucionales? De esto vamos a hablar. ¿Qué delito electoral podría cometer yo? Jamás he pedido a ningún órgano del Estado, ayúdeme, haga lo que corresponde por norma. Decir que yo tengo delito electoral es otro invento como a Lula. Parte de la entrevista que le realizó Carmen Aristegui a Evo Morales. Y esta noche, inmediatamente después de este programa, conclusiones, Carmen Aristegui entrevista al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. No se lo pierdan. Les pido que continuemos utilizando la etiqueta #ConcluFuturo Bolivia. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. El gobierno de Jeanine Áñez trata de avanzar en la convocatoria de elecciones lo antes posible, pero la promesa se le hace cuesta arriba. Para cumplirla necesita nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, y hasta ahora los legisladores del Movimiento al Socialismo no han querido colaborar en esa tarea. Ante esa situación, el gobierno no descarta recurrir a mecanismos alternativos. ¿De qué tipo? Bueno, convocar elecciones por decreto supremo. Ya hay un precedente al respecto cuando en 2005 Eduardo Rodríguez Belcé, un juez que como presidente interino recurrió a la medida tras un bloqueo en el Congreso. El expresidente Jorge Tuto Quiroga presentó este lunes una propuesta de decreto para que el gobierno de Áñez. Veamos cuál es el escenario que propone ese documento. Se declara nulo el proceso electoral del 20 de octubre, un acto que deberá refrendar la sala plena del Tribunal Supremo Electoral.
Se convocan elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Un órgano electoral interino elegido por consenso organiza, dirige, supervisa, administra y ejecuta los comicios en todo el territorio nacional. Se invita a una misión técnica de la OEA para que colabore en el diseño del organigrama electoral. De igual forma, se emiten invitaciones para misiones de observación electoral de la OEA, la ONU y la Unión Europea. Se declara la validez plena del acta de cómputo electoral del referendo de febrero de 2016, en virtud del cual ni Evo Morales ni Álvaro García Linera podrán volver a postularse. Y de acuerdo con esta propuesta de decreto, las elecciones deberían celebrarse en domingo antes del 22 de enero. Por su parte, el candidato presidencial Carlos Mesa discrepa con esta opción y pide que las elecciones se convoquen por ley y no por decreto para forzar al MAS a posicionarse. Hablamos de esto con mi siguiente invitado. Le doy una cordial bienvenida a Paul Antonio Coca, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido a Conclusiones. El ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, dice que el objetivo es llamar a elecciones y que si la Asamblea no se pone de acuerdo, la presidenta interina tendría que convocarlas. Yo le pregunto para empezar, ¿es legal convocar a nuevas elecciones por decreto, como ha empezado a sugerir el gobierno interino? ¿Es esto constitucional, abogado? Muchas gracias primero por la invitación, un fuerte abrazo a ti, Rafael, a todos aquellos que nos están viendo y por supuesto a mis compatriotas aquí en Bolivia. La figura de convocar elecciones mediante un decreto supremo no es nueva en el Estado boliviano. Anteriormente, el 6 de julio del año 2005, Eduardo Rodríguez Belcé, mediante el decreto 28228, ya había realizado dicho aspecto, convocar elecciones en presencia de una asamblea legislativa que no se puso nunca de acuerdo. En este caso nosotros tenemos que hay una fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo con 2/3, con mayoría en ambas cámaras, en un congreso bicameral, y que hasta el día de hoy se ha puesto de acuerdo tampoco por las posturas internas. Entonces, ante esta figura, lo único que quedaría sería convocar elecciones mediante decreto supremo, es decir, se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque el mandato de los actuales gobernantes, presidente, vicepresidente, senadores y diputados, fenece el 22 de enero, razón por la cual, legalmente hablando, existe un precedente y no habría problema en un decreto supremo. Entonces, abogado, queda contestada mi pregunta de que se puede, y yo creo que más importante aún de la pregunta sobre si se puede para Bolivia, dada la polarización social y política, se debe convocar elecciones por decreto. No solamente es que se debe por decreto, sino que es parte de una agenda, la agenda de noviembre que se ha establecido. Y aparte de eso, los bolivianos estamos con los días contados. ¿En qué sentido? Día que avanza, día nosotros que estamos avanzando hacia el 22 de enero, fecha en la que ya fenecen los actuales mandatos. Entonces nosotros estamos con el tiempo en contra como Estado boliviano y ya tenemos que ver la forma de cómo llamar a elecciones y que se realicen unas elecciones limpias y transparentes donde se respete el voto popular. Y era precisamente lo que le quería preguntar, abogado, porque desde el punto de vista legal y constitucional, ¿cuál es el plazo para realizar nuevas elecciones? ¿Qué tanto tiempo hay y se deben de hacer forzosamente antes del 22 de enero cuando se supone que debe de empezar un nuevo periodo presidencial? La situación en Bolivia es excesivamente sui generis dentro de lo que ha sido la historia boliviana, inclusive la historia del contexto latinoamericano. El plazo para convocar a las elecciones en Bolivia tendría que ser por mandato constitucional un mínimo de 90 días de anticipación. Pero resulta que por la circunstancia no estamos en la capacidad de esos famosos 90 días, sino hacerlo a la mayor brevedad posible. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, por si acaso, Rafael, y todos aquellos que nos ven por CNN, que en caso de que existiese una segunda vuelta electoral, los plazos entre la primera elección y la segunda vuelta son alrededor de 5 semanas en Bolivia. Razón por la cual
estamos nosotros con el tiempo absolutamente en contra. Sí, ya no dan los plazos, sobre todo si estamos hablando de 90 días. Ahora, hay una pregunta muy interesante y esta pregunta se la hago, abogado, a raíz de una entrevista que le concedió Evo Morales a esta cadena el viernes, en la que sugirió que como la Asamblea Legislativa no ha aceptado oficialmente su carta de renuncia, no ha habido quórum, él sigue siendo el presidente de Bolivia, aunque esté en el extranjero. ¿Qué dice la Constitución? ¿Pierde un presidente la investidura al abandonar el país? Los artículos 169 y 170 de la Constitución boliviana nos dan la respuesta. Evo Morales no es presidente, no solamente desde el momento en que presentó su carta de renuncia, que en su momento yo indicaba de que no decía la palabra irrevocable, sino desde el momento en que abandona el país en calidad de asilo y Estados Unidos mexicanos o México le otorga dicha calidad. Y no existe ninguna figura constitucional en el Estado boliviano en el cual se pueda gobernar un país desde el extranjero bajo una figura del asilo y con previa renuncia. Razón por la cual nosotros no contamos con dos presidentes en este instante. Tenemos una sola presidenta reconocida por la comunidad internacional y cuya misión no es quedarse 5 años por si acaso, es convocar elecciones, entregar la batuta el 22 de enero y luego irse a su casa. Esa es la misión fundamental que en Bolivia se tiene. Queda aclarado el punto. Le agradezco muchísimo a Paulo Antonio Coca, abogado y analista político. Nos acompañaba en vivo desde Bolivia. Gracias. El saludo cordial para usted, abogado. Muchas gracias y pedir a través de este medio, por favor, a los hermanos, a las hermanas bolivianas que depongamos las actitudes, depongamos los atentados, depongamos los cercos a las ciudades, depongamos esa actitud de racismo que en Bolivia se ha vuelto a generar otra vez y estamos en una actitud fratricida. Yo pido a los hermanos bolivianos, a mis hermanas, ajilatas, cuyacas, estoy hablando en algunas palabras en aymara, de que depongamos las actitudes y unamos esfuerzos por Bolivia. Gracias, se lo agradezco, abogado. Al regresar aquí en Conclusiones, el padre de la parroquia San Miguel en Masaya, Nicaragua, denuncia, y eso hace solo minutos, que la iglesia está rodeada por más de 100 policías más. Información a continuación aquí en Conclusiones. Tenemos información de última hora, viene desde Nicaragua. El padre de la parroquia San Miguel en la ciudad de Masaya, Edwin Román, denunció que en estos momentos la iglesia está rodeada por más de 100 policías y dice el sacerdote que les cortaron la luz y el agua. Familiares de presos realizan ahí desde el jueves una huelga de hambre. El gobierno de Daniel Ortega detuvo el jueves y hoy le presentó cargos por posesión de armas a 13 opositores que se acercaron a esa iglesia, según dijeron, a llevar agua a las personas en huelga de hambre. Vamos a enlazarnos inmediatamente con Mario Medrano, quien nos tiene más detalles sobre esta tensa situación que se vive esta noche en Managua y en Masaya. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches, Rafael. Tal como mencionas, al menos en la ciudad de Masaya, a esta hora que son las 9 de la noche con 50 minutos, hay una tensa calma, tensa porque obviamente no ha habido acceso de diferentes grupos parroquiales y personas que han tratado de llegar hasta la iglesia San Miguel Arcángel a entregar insulina, agua potable al padre Edwin Román y también a más de una decena de familiares de prisioneros que desde el pasado jueves iniciaron una huelga de hambre, tal como lo mencionas. Y los servicios han sido suspendidos. Justamente esta mañana había un llamado de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos para que se les permitiera, se les pudiera reinstalar los servicios a estas personas que se encuentran en protesta en este templo desde el jueves. Quiero compartir contigo, Rafael, parte de las declaraciones que diera esta noche el padre Edwin Román a nuestro programa Camilo. Han rodeado totalmente la iglesia con efectivos de la policía, de fuerza de choque, turbas. Estamos rodeados completamente, más de 100 efectivos se mantienen, han tomado también los patios de los vecinos. Estamos sin agua, sin luz eléctrica. Las personas que están en huelga pues están
padeciendo ahorita una tres madres, está bastante difícil su estado de salud. En el caso mío, pues soy una persona diabética y ya tengo escasez de alimentos. Rafael, tal como te lo comentaba, también en Managua hay cierta tensión. De acuerdo a una nota de prensa que ha presentado hace pocos momentos la Arquidiócesis de Managua, reconocen que grupos violentos afines al gobierno ingresaron y tomaron el control de la Catedral Metropolitana al ser increpados por el padre Rodolfo López y Sor Arelis Guzmán. Estas personas respondieron con violencia, golpeando al padre de la religiosa, quienes tuvieron que salir del templo para poder resguardarse. Hemos consultado a la Policía Nacional en diversas oportunidades y también el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero desafortunadamente no responden a nuestras llamadas telefónicas. Así las cosas, Rafael. Bien, Mario Medrano, con la tensa situación en Nicaragua, vamos a seguir monitoreando. Cuídate mucho, Mario. Hacemos una breve pausa y regresamos a conclusiones. Sigo leyendo sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Regresamos enseguida. Quiero invitarlos a que se queden con CNN porque inmediatamente después de conclusiones, Carmen Aristegui entrevista al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. Gracias por su atención. Así termina Conclusiones. Hasta la próxima.